porque la había iniciado hace una hora, pero como no había nadie, la borré, la apagué. Entonces ya estamos con, ok, así con uno voy a dar clase. Ok, resulta que nosotros estamos en la clase de instrumentación. Ya me supongo que ya entregaste en la primera actividad, ¿cierto? ¿Cuál? El 10%. Sí. Lo estaba haciendo ayer, antier. Mira que fue hasta ayer, ¿oíste? ¿Hasta ayer? Sí, fue hasta ayer. No, pero ahí me dice que queda un día y 6 horas. ¿Hasta qué hora es? ¿Hasta qué día era? Mañana y 6 horas. No sé, Hasta no el me 30. acuerdo. Déjame ver aquí. Ok, medidas de temperatura, creo que estábamos dando. Medición de flujo, Sí, medición. Dice martes 16. ¿Ya? Hoy es lunes. abrió la fecha el martes 16 y dice pendiente hasta el martes 30. A la vez, o sea que te vas a poner hasta el martes 30. No, Oye, como hasta ahora el tiempo no he podido hacer. estos sí son. Estos sí son, Dios mío. No, es que hasta ahora el tiempo no me ha dado por el trabajo. Ajá, fíjate acá. Ya estoy compartiendo y por supuesto, como veis la fecha, sí tiene razón. Yo creo que es hasta el martes 16, martes 30, que es la máxima. Por supuesto, se va a alargar una semana más para, para la entrega, pero eso no lo dice allí. Ya, las personas que en realidad no, creo que esta se cierra aquí. ¿Oíste? La otra Se semana cierra, sí. Sí, sí, la otra sí. se cierra. Ok. La vez pasada, ya yo había terminado con lo que es medición de temperatura. Ahí están los videos, ¿no? Lo que di de medición de temperatura. Está del lunes 1, después del lunes 8, ¿no? Y después del lunes 8 otra vez. Pero en este caso fueron porque se quedó algo pendiente y entonces se dio una hora más, o se dio como 4 horas de clase ese día, ¿ya? Ok, después la medición de flujo fue igual, ¿no? En este caso, medición de flujo, clase de instrumentación industrial. Ok, en este caso eso no fue el 8, eso fue el día, pero esa vez no entraron nadie, eso fue la semana pasada, el día 8, el día 15 y el 22, 15. El 22 no se pudo dar clase porque en realidad, no sé qué le pasó al internet con la vaina esta de las elecciones. El internet no quería entrar a ninguna página nacional. Sí, Entonces, está muy mal. estaba loquito el internet, ¿no? Ujú. Entonces, no se pudo ingresar ese día. Pero esta clase tampoco entró nadie. Ahí sí que no me entró nadie esa clase. Ya, ¿Oíste? ninguno. La de flujo de fluido, medición de flujo. Aquí. Que fue la, que fue la, Editar ajuste. Ya va, espérate, déjame ir otra vez hacia atrás. pero ya va. Yo Ajá. entré a la primera, a la primera, creo yo. Sí, ya va. Clase de instrumentación. Aquí está. Editar. Este es medición de flujo. Clase de instrumentación. Lunes 15. Lunes 15, no, yo creo que entonces no entré. No. Editar ajuste. Ya va, déjame colocar acá, antes que se me olvide. Colocar en el color para que se vea. Rojo, ¿no? Ok, lunes. Ok, guardar cambio. Y ok, esa fue. Y la otra clase que fue la del 25, pero creo que la de 25 no se pudo dar. ¿Está bien? Ahí está, el flujo de fluido. Esta es una clase, en realidad, que no me entró nadie, pero que iba a explicar acerca de flujo de fluido. O sea, mejor dicho, la parte introductoria de mecánica del fluido. ¿Ya? Y después Oh, viene otro.
viene otra que supuestamente fue el lunes pasado, que es acerca de lo que es medición de flujo, ¿no? Es acerca de densidad, espérate. Densidad de gases, espeso específico, propiedades, máximo flujo, comportamiento de los fluidos, ¿no? Capilaridad, flujo, condiciones adiabáticas, presión, sobre los tipos de flujo, ¿no? Entonces, que sea un flujo turbulento, flujo, en este caso, laminar. Bueno, para darte, vamos a hacer algo, estamos grabando, vamos a hacer un balanceo de lo que en realidad se dio. Eso es como decir un repaso de lo que es mecánica de los fluidos acerca de lo que es el flujo de fluido. Entonces, fue la semana esa, la del 8 y la del 15, ¿no? Entonces, medición de flujo de fluido. Entonces, para poder establecer la medición de flujo de fluido, primero tuvimos que definir lo que era mecánica de los fluidos, que es la rama de la mecánica que aplica para el estudio del comportamiento de los fluidos, ya sea en reposo o en movimiento, sobre el desarrollo de los principios del fluido. Los principios del fluido vienen siendo todas las leyes que establecen, en este caso, los fluidos y las propiedades de los fluidos que juegan un papel importante sobre el comportamiento del fluido. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos las propiedades del fluido, no sabemos cómo en realidad se comporta el movimiento del fluido. Por eso es que para eso nosotros estudiamos la mecánica de los fluidos, para involucrar todo lo que son las leyes y el comportamiento de los fluidos en función de sus propiedades. Para eso nosotros tendríamos que definir qué es un fluido. Los fluidos son sustancias capaces de fluir. Fluir quiere decir moverse, ¿comprende? En este caso, que se deforman continuamente. ¿Por qué? Porque un fluido se deforma, ¿ya? Entonces, bajo la aplicación de una tensión o esfuerzo o una fuerza, ¿no? Entonces, por muy pequeña que sea y que su comportamiento depende de los tipos de fluidos, de sus propiedades, es decir, cuando hablemos de un fluido, estaremos hablando de los gases, de los líquidos. Eso es lo que nosotros establecemos. Entonces, quiere decir que un fluido, nosotros siempre lo vamos a establecer de acuerdo a dos tipos de fluido. Uno que lo vamos a llamar gas y el otro que lo vamos a llamar líquido. El gas y el líquido no tienen las mismas propiedades. Como no tienen las mismas propiedades, no tienen el mismo comportamiento. Como no tienen el mismo comportamiento, no tiene las mismas formas de cómo nosotros podemos trasladar el fluido. Por lo tanto, va a depender de cómo nosotros establecemos ese flujo de fluido. Okay. Segundo, ¿no? Las propiedades que tienen los fluidos vienen siendo la densidad, que es masa sobre volumen, el peso específico, que simplemente es la densidad por la gravedad, la densidad relativa, que simplemente es una relación entre la densidad, en este caso, de un fluido sobre un fluido conocido, ¿no? La viscosidad, que en realidad está en relación de la fuerza cortante, y la velocidad de deformación que tenga el fluido. La cohesión, que es cuando nosotros tenemos las moléculas y las moléculas tratan de quedar unidas entre sí, ¿está bien? La adhesión, que es la propiedad que tienen los fluidos para, en este caso, adherirse sobre la superficie. La presión de vapor, que es en realidad, una característica donde los fluidos pasan o producen una presión superficial, que es lo que nosotros llamamos presión de vapor, que es cuando los fluidos comienzan a evaporarse. Esa presión puede producir, esa propiedad puede producir una presión sobre el fluido y por lo tanto depende de los diferentes tipos de fluidos que nosotros tengamos. La tensión superficial, que es una fuerza que tensa la superficie del fluido, y la capilaridad, que es un fenómeno más bien, vamos a decir, que trata de, en este caso, hacer que los fluidos ascienden por efecto de lo que nosotros llamamos otras propiedades, como es la cohesión y la adhesión y la tensión superficial, que lo pueden hacer que el fluido ascienda o descienda. ¿Está bien? A través de un tubo capilar. Un tubo capilar es un tubo pequeño. Entonces, para eso vimos lo que era la definición de densidad, porque era densidad, que era masa sobre volumen, ¿no? Y por qué nosotros lo colocamos en función de esa densidad. La ley de las gases ideales, ¿por qué? Porque para las densidades en los gases no se comportan iguales, porque los gases son fluidos que se comprimen. En cambio, los fluidos líquidos vamos a considerarlos como fluidos incompresibles. Si es así, quiere decir que para determinar, en este caso, la densidad de un fluido, tendríamos que establecer a través de la ley de gases ideales, donde me dicen que la presión por el volumen es igual a N, que es el número de moles que nosotros tengamos de fluido, por R sub 0, que es una constante universal de los gases, multiplicada por la temperatura. ¿Está bien?
Si es así, quiere decir que esa constante universal la puedo relacionar con este valor, R, que es una constante del gas. Y la constante del gas es igual a lo que nosotros llamamos la constante universal sobre peso molecular. Si es así, nos va a quedar una ecuación más sencilla. Me dicen que presión por volumen es igual a masa, es igual a masa por la constante, en este caso del gas, multiplicado por la temperatura. Si es así, nosotros sabemos que las densidades de un fluido gaseoso va a depender, en realidad, cómo se comprime, la presión nunca va a ser igual, el volumen nunca va a ser igual y la temperatura nunca va a ser igual. A mayor temperatura, haya mayor expansión del fluido. Por lo tanto, las presiones cambian y por lo tanto, en realidad, el volumen también cambia, ya que los fluidos se expanden. Entonces quiere decir que si nosotros hacemos masa sobre volumen, nosotros podemos colocar densidad. Por lo tanto, me va a quedar que la densidad viene siendo igual a la presión sobre la constante universal de los gases, perdón, sobre la constante de los gases sobre la temperatura. Estas temperaturas son absolutas. ¿Ya? Ok, eso lo viste en termodinámica y en mecánica de los fluidos. Entonces, el peso específico es la relación que nosotros llamamos como la unidad de fuerza sobre la unidad de volumen. O en otras palabras, densidad por gravedad. ¿Está bien? Para los gases no es así. La densidad, porque como los gases son compresibles, depende en realidad de lo que nosotros llamamos en este caso, la ley de gases y ideales, que me dicen que va en función de la presión y la temperatura multiplicada por la relación de gases ideales. ¿Está bien? Perdón, por la constante del gas. Ok, entonces el peso específico para nosotros, para un fluido líquido, va a estar establecido a través de esta ecuación. Vamos más, siempre decimos que es la densidad por la gravedad. Ok, la densidad relativa, que simplemente es la relación que nosotros tengamos de un fluido. Si quieres más información, por supuesto, puedes colocar el video creo que el del 5, y entonces allí puedes establecer toda lo que es la relación del fluido. La densidad relativa está en función del peso de la sustancia sobre el peso del agua, el peso de la sustancia sobre el peso del agua, no, peso específico de la sustancia sobre el peso específico del agua, o la densidad sobre la densidad del agua. ¿Está bien? Eso es lo que vieron en mecánica de los fluidos. La viscosidad estaba en relación de un fluido que va a depender de la adhesión, de la cohesión que tengan los fluidos y por supuesto de la capa, en este caso vamos a llamar, o el espesor que puede dejar la película sobre esa superficie. Como habíamos dicho, que los fluidos en este caso se deforman, esa función de deformación va a estar en función de la viscosidad. Por lo tanto, la viscosidad va a estar en función de lo que nosotros llamamos el esfuerzo cortante y la variación de la velocidad de deformación unitaria que nosotros tengamos del fluido. Más información allá. La viscosidad de un fluido no siempre son iguales. Eso va a depender del tipo de fluido que nosotros tengamos. ¿Comprendieron? Por lo tanto, la capa de película que se va a dejar sobre la superficie de un fluido para que pueda, en este caso, mantener una densidad, como es este caso, varía en función de lo que nosotros llamamos adhesión y cohesión del fluido que nosotros. La densidad no es igual a la viscosidad. Una cosa es viscosidad y otra cosa es densidad. Ok, que mucha gente confunde lo que es la viscosidad. La viscosidad, para poder determinar la viscosidad, se hizo un experimento. Si nosotros tenemos una tabla acá y una tabla encima y una tabla abajo, y encima nosotros tenemos un fluido que separa a esas dos superficies y aplicamos fuerza sobre una superficie, vemos cómo el fluido se deforma en la parte inferior. Quiere decir que al deformarse, él va a formar un perfil de velocidades, donde aquí la velocidad inicial viene siendo cero y aquí la velocidad final que tenga, en este caso, la capa móvil o la placa móvil sería la máxima. Entonces, en tuberías nosotros podemos también apreciar. ¿Por qué? Porque lo que es la adhesión del fluido hace que él se pegue sobre la superficie y por lo tanto allí la velocidad sería prácticamente cero. Mientras que en el centro la velocidad alcanza su máximo perfil, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí tendríamos la máxima velocidad en el centro. Es muy importante para que nosotros, porque a partir de allí es que nosotros tenemos que tomar en cuenta dónde medir la velocidad del fluido. ¿Está bien? Ok. La viscosidad, como habíamos dicho, viene siendo a lo que es el esfuerzo sobre la variación de la velocidad, en este caso, de la deformación que tenga el fluido. Ok, entonces, por eso es que nosotros llamamos a esto como espesor, el espesor del fluido. Si hay suficiente espesor, nosotros hacemos que la superficie se pueda desplazar a través de él. Y es lo que es la función que tienen los aceites, ¿está bien? Acerca de ellos. ¿Por qué? Porque producen
un espesor lo suficiente para que los dos elementos no existan en contacto. Eso también tenemos que tomarlo en cuenta cuando nosotros vamos a medir caudal o cuando nosotros vamos a medir velocidad en instrumentos de medición. La viscosidad dinámica, habíamos dicho que la vamos a colocar con la letra mu, y la viscosidad cinemática vamos a colocar con la letra nu. La letra nu, en este caso, la viscosidad cinemática viene siendo igual a la viscosidad absoluta o dinámica sobre la densidad. Ok. El comportamiento de los fluidos. El comportamiento de los fluidos va en función de lo que nosotros llamamos la presión de vapor. ¿Está bien? Porque en realidad la presión de vapor es lo que me va a determinar uno de los comportamientos del fluido. La presión de vapor que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre las fases líquidas en un sistema cerrado o temperatura determinada en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico. Su valor es independiente de las cantidades de líquido y de vapor presentes mientras existan ambas. Ya, mayormente yo explico esto con las bebidas gaseosas. Cuando nosotros tenemos una bebida gaseosa, ¿está bien? Y ella está tapada, por supuesto, allí existe una saturación, en este caso de condensación, que nosotros tenemos del fluido. Las bebidas gaseosas, por supuesto, tienen una cierta cantidad de CO2, ¿está bien? Toda bebida gaseosa tiene una cierta cantidad de CO2. Ese CO2, por supuesto, cuando se satura, cuando se evapora y satura, en este caso, la parte superficial entre el líquido y el gaseoso, llega a quedar en forma estable. Pero inmediatamente que nosotros destapamos una Coca-Cola o una Pepsi-Cola, inmediatamente suena pss. ¿Por qué suena así? Porque inmediatamente escapa, en este caso, la presión de vapor, que es lo que nosotros tenemos allí. Inmediatamente comienza a burbujear. ¿Por qué comienza a burbujear? Porque ya se rompió el equilibrio y al romperse el equilibrio empieza en realidad a liberarse el CO2. Y tanto así que si nosotros dejamos la botella destapada, se libera todo el CO2. En otras palabras, en este caso, vaporiza. ¿Comprendieron? ¿Sí entendiste eso? Aló, aló, aló. Sí, ¿Aló? percibe. Ok, entonces a eso es lo que nosotros llamamos una presión de vapor. Entonces, una presión de saturación que nosotros tengamos del líquido sobre una superficie y que, por supuesto, hace la diferencia entre lo que nosotros llamamos la presión que hace el fluido al vaporizarse sobre, en este caso, la superficie del líquido. A eso es lo que nosotros llamamos presión de vaporización. La presión de vaporización también va a depender del comportamiento que nosotros tengamos del fluido, especialmente del mercurio, que es el que nosotros utilizamos como fluido de referencia para poder medir la presión atmosférica, ¿no? Cuando él en realidad comienza a tener una presión de vaporización. Ahora, la tensión superficial. La tensión superficial, como habíamos dicho, es una tensión que nosotros tenemos sobre la superficie del fluido. O sea, si nosotros tenemos ese fluido y se tensa en este sentido con un esfuerzo hacia allá y con un esfuerzo hacia allá, haciendo que se forme una película interna debido a lo que nosotros llamamos fuerzas de cohesión, en este caso de las moléculas que tratan de mantenerse entre sí, y las fuerzas de adhesión que nosotros tenemos sobre el fluido, sobre las paredes del recipiente del fluido, hace que se forme una película en la parte superficial. Por eso es que nosotros vemos que los mosquitos a veces los vemos parados sobre la superficie, o cuando lo colocamos una lámina muy fina sobre la superficie, una hojilla de esas de metal muy fina, sobre la superficie, ella queda suspendida. ¿Por qué queda suspendida? Porque en realidad la tensión superficial impide en realidad la penetración hacia el agua debido a la tensión que produce ese fluido en cuanto a las propiedades de adhesión y cohesión. La tensión superficial es lo que nosotros llamamos la fuerza sobre unidad de longitud que nosotros tengamos del fluido. La capilaridad está en función de lo que nosotros llamamos las propiedades del fluido, que van a depender de la tensión superficial, de la cohesión y de la adhesión. Si el fluido, por acá, trata de mantenerse, en este caso, con una cohesión, ¿está bien? También es verdad que también trata de mantener una adhesión. La adhesión es la propiedad que tienen los fluidos de adherirse hacia las paredes. Si él se adhiere a las paredes y la tensión inmediatamente se forma, hace que el fluido ascienda hacia arriba. Como ves aquí, aquí está la tensión hacia arriba, la tensión hacia arriba, inmediatamente la adhesión hace que el fluido ascienda. Eso es cuando en realidad los fluidos tienen mayor adhesión que cohesión. Si al contrario, los fluidos no tienen una adhesión lo suficientemente grande, sino que al contrario tienen la cohesión, es muy grande, inmediatamente hace que los fluidos desciendan. ¿Está bien?
sobre el tubo capilar. A eso es lo que nosotros llamamos adhesión y cohesión. A esto lo vemos como el fluido forma por acá una concavidad de esta forma y aquí la concavidad en forma invertida. Esto lo podemos ver en el agua, cuando ellos vemos que forma esta concavidad así. ¿Comprendieron? Debido a que en realidad ellos tienen más adhesión que cohesión. Y esto lo vemos en el mercurio, donde ellos van formando peloticas, ¿no? Entonces, para hacerlo, el muchacho de la clase antepasada me dijo, bueno, sí, se van formando peloticas. ¿Y cómo sabes eso? Porque yo partí un tubo, ¿cómo se llama? Un termómetro. Entonces, ok. Ajá, fuiste vos. No, estaba ahí cuando lo... Ok. Ahora, la capilaridad, si es así, hace que los fluidos puedan ascender, como es de este caso, puedan ascender sobre una superficie debido a esa adhesión y inmediatamente pueden ir hacia el otro lado. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que a eso es lo que nosotros llamamos capilaridad. ¿Vieron? Ok, entonces también hace que los fluidos asciendan sobre una superficie. No, o sea, si nosotros tenemos una grava o algo así, vemos como la grava, el fluido va subiendo por esa grava. Ok, entonces quiere decir que si nosotros tenemos un tubo y un líquido que está sobre él, tenemos fuerzas que nosotros llamamos fuerzas de cohesión que mantienen en este caso las moléculas unidas y la adhesión que se pega hacia la superficie y la tensión superficial que hace que el fluido ascienda. ¿Comprendieron? Entonces, en ese caso, fluidos que nosotros nombramos que mojan la superficie, en este caso llamamos que son fluidos donde la densidad, donde la tensión superficial, donde la adhesión es mayor que la cohesión. Fluidos que no mojan, en realidad la cohesión es mayor que la adhesión. Entonces, ahí hablemos sobre la capilaridad. La capilaridad lo podemos ver en la naturaleza, ¿no? A través de las plantas, como ellas pueden subir el agua. Aquí, características de los fluidos en función del comportamiento que tienen los fluidos, acerca de los fluidos, en este caso, de los esfuerzos cortantes y en función de lo que nosotros llamamos de variación de la velocidad de deformación. Entonces, como son fluidos plásticos, ¿no? Como la pasta dental, fluidos, en este caso, vamos a llamarlos newtonianos, fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos, la viscosidad siempre permanece constante. Los fluidos no newtonianos no, tienen una forma asintótica. ¿Está bien? Y los fluidos tixotrópicos que tienen esta forma. Ok, entonces, pero ya eso es mecánica de los fluidos. Ya en este caso no nos interesa como, a nosotros nos interesa más cómo determinar la velocidad y lo que nosotros llamamos caudal. El volumen, módulo volumétrico de elasticidad. El módulo volumétrico también es una función, es una relación de variación de la presión a la variación del volumen que nosotros tengamos de un fluido. El módulo volumétrico de elasticidad se expresa con la compresibilidad de un fluido, como es un aumento de la presión, ¿no? Y da lugar una disminución de la variación del volumen. Se le antepone un signo negativo para que E, que es el módulo de elasticidad, sea positivo. Evidentemente, las unidades del módulo de elasticidad son la depresión sobre la depresión, que es en este caso lo que nosotros llamamos unidades de fuerza sobre unidades de área. Entonces, ok, esto es lo que nosotros llamamos el módulo de elasticidad. Ok. También tenemos condiciones isotérmicas para un gas, que habíamos dicho que las condiciones isotérmicas para un gas va a depender. Isotérmica es en realidad cuando la temperatura no cambia. Habíamos dicho que la presión por el volumen es igual a la masa por la constante de los gases multiplicada por la temperatura. Si la temperatura es constante, me va a quedar que la presión y el volumen de entrada viene siendo igual a la presión y el volumen de la salida en un gas. En un gas. Más no es así en este caso, en un líquido. Si en este caso tenemos el módulo métrico, es igual a la presión para ese caso. Las condiciones adiabáticas, en este caso sin transferencia de calor, me va a quedar que la relación me dicen que P1 por B1, o sea, la presión por la variación del volumen es igual a la presión de salida por la variación de volumen elevado a una constante. ¿Está bien? Igual tenemos con las temperaturas y los pesos específicos. Ok, las perturbaciones en este caso de la presión.
la perturbación de la presión, en cualquier perturbación de la presión de un fluido, se propaga en forma de ondas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es allí donde nosotros hacemos esa forma de cómo nosotros tenemos cambios de presión. El cambio de presión de un fluido en función de los cambios de velocidad, y los cambios de velocidad pues, se denotan en función de formas de ondas que nosotros tenemos a través de un fluido. Se mueve a una velocidad igual a la propagación del sonido, y a través de un fluido, y la velocidad de propagación o aceleración está a través de esta constante, ¿no? Dice, ok, donde tenemos el modo de elasticidad sobre la densidad. Para los gases, la velocidad del sonido está en función de esta ecuación. En otras palabras, una cosa es para un líquido y otra cosa es para un gas, ya que sus comportamientos no son iguales debido a que sus propiedades son totalmente diferentes. La presión atmosférica la medimos con en este caso, un envase lleno de vidrio, un envase de vidrio en el cual introducimos mercurio, inmediatamente lo colocamos en forma invertida, inmediatamente el mercurio comienza a evaporarse, la columna que se forma desde la parte de vaporización hasta la superficie de líquido son 760 milímetros de mercurio. A eso es lo que nosotros llamamos presión atmosférica, los 760 milímetros de mercurio. Pero los 760 milímetros de mercurio tendríamos que convertirlo en presión, en este caso de unidades de fuerza sobre unidades de área. En este caso lo podemos colocar en bar, en pascal, ¿cómo se llama? O cualquier otro tipo de tipos de presión. Ok, flujo laminar, tipos de flujo laminar. Esto fue la semana del 18. Ok, ¿entendiste esto? Hasta ahora sí. Ok, listo. Ok, vamos a hacer algo. Voy a cortar aquí el video, porque me interesa cortar aquí el video para que queden otros videos allí. Aunque esto ya está más detallado en el otro video, ¿no? Que lo de allí. ¿Oíste? ¿Cómo? Ajá. Entonces, pero yo quiero cortar ese video aquí. Y para comenzar, este video que sí me interesa que se tenga, porque es el video de la clase pasada, ¿no? Ok. Detener la grabación.